Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar sobre el control interno y sobre la ejecución, los temas tratados en la semana 9, 10 y 11. El autor del proyecto es Basanalo Gabriel, el que les habla. El docente Benítez Lisbert. La asignatura dada es Auditoría Administrativa y está hecho en Comas, Lima, Perú. Para hablar del sistema de control interno se sabe que es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos organizados y desarrollados por cada unidad estatal, incluyendo la actividad del poder y del personal, que contribuyen al logro de las metas institucionales y promueven medidas efectivas y una gestión eficiente, ética y transparente. Para lograr el control interno, se hacen de 5 pasos, que son el ambiente de control, la evaluación de riesgo, el sistema de información contable y comunicación, actividades de control y monitoreo. Ahora les voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Del ambiente de control se sabe que es el conjunto de reglas, procesos y estructura del servicio que crea la base adecuada del control interno. La evaluación de riesgo es el proceso continuo para que la empresa pueda prepararse para afrontar estos acontecimientos. El sistema de información contable y comunicación presenta apropiadamente las transacciones y las revelaciones relacionadas en los estados financieros. Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la gerencia se llevan a cabo. Y el monitoreo es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Ventajas del control interno. Una de las ventajas es que logra objetivos y metas, otra que es asegura el cumplimiento normativo, fomenta la práctica de valores y cuenta con información confiable y oportuna. Algunas funciones operacionales son la auditoría funcional, que representa un examen integral o específico de las funciones operacionales de una organización con el fin de aprobar su progreso. Otra sería la auditoría administrativa y financiera, que examina ambas funciones en la operación general de la organización para confirmar seguridad de la sistematización administrativa. Otra sería la auditoría en mercadotecnia. En general examina esta área con el fin de comprobar la adecuada ejecución de las actividades. La auditoría en operaciones, que generalmente examina la labor de las operaciones para certificar su certeza en cuanto a sistematización y control. La auditoría en recursos humanos, que generalmente examina el área de forma general o específica, a consecuencia de corroborar el cumplimiento de los lineamientos normativos. Y por último, la auditoría en abastecimiento, que examina el área de forma general o específica a efectos de corroborar el desempeño de los lineamientos normativos. La ejecución o trabajo de campo. Durante esta etapa se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis para determinar la razonabilidad y o detectar errores en las áreas sujetas a examen. Se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos, concluyendo con el trabajo asignado y emitiendo las recomendaciones respectivas que contribuirán a mejorar la gestión administrativa. Los tipos de pruebas que se hallan en esta etapa son las pruebas de control, las pruebas analíticas y las pruebas sustantivas. Ahora les voy a hablar sobre las normas internacionales de auditoría, más conocidas como NIA. ¿Qué son? Son, son normas que inspeccionan lo que se refiere a la auditoría de los estados financieros y el éxito que han tenido estas normas. Su propósito es proporcionar una certeza razonable de los estados financieros, los cuales estarán libres de representaciones erróneas y sustanciales. ¿Por qué es bueno aplicarlas? Estas deben ser aplicadas de forma obligatoria ya que otorgan un nivel alto de seguridad razonable. ¿Y quién las emite? Emitidas por la Junta Independiente auspiciada por la IFAC, la cual es la Junta International Auditing and Assurance Standards Board. Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y pruebas porque el auditor utiliza para lograr información y comprobación necesaria para emitir una opinión profesional. Todo auditor debe conocer y saber utilizar sus herramientas de trabajo. De lo contrario, estaría imposibilitado de ejecutar su examen técnicamente.
Tipos de técnicas de auditoría. Primero está la observación, que consiste en cerciorarse de forma ocular de ciertos hechos o circunstancias. La comparación, que es el estudio de los casos o hechos para descubrir igualdad o diferencias al examinar con el fin de apreciar semejanzas. Revisión selectiva, que consiste en un ligero examen ocular con la finalidad de separar mentalmente las transacciones que no son típicas o normales. El rastreo, que consiste en efectuar un seguimiento a una transacción o grupo de transacciones de un punto a otro. El análisis, que consiste en la clasificación o agrupación de los distintos elementos que forman una cuenta o un todo. La conciliación, que consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de cifras relacionadas separadas e independientes. La confirmación, que consiste en obtener una afirmación escrita de una fuente distinta a la entidad bajo examen. La comprobación consiste básicamente en comprobar hechos a través de la documentación comprobatoria. La computación, que consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones efectuadas por la entidad financiera. La totalización, que consiste en verificar la exactitud de los subtotales y totales verticales y horizontales. La verificación, que consiste en comprobar la veracidad o exactitud de un hecho o una cosa. Y por último, la declaración, que consiste en tomar declaraciones escritas muchas veces a los empleados o funcionarios de la misma empresa examinada. Evidencia de auditoría. En la auditoría, el término evidencia se relaciona con la información obtenida por el auditor para llegar a conclusiones sobre las que basa la opinión de la auditoría. Estas evidencias básicamente la constituye la documentación sustentadora de transacciones realizadas y los registros contables que sustentan los estados financieros. Ahora les voy a hablar sobre algunas clases de evidencias. La evidencia física. Esta se obtiene mediante la inspección u observaciones directas de bienes, sucesos, etc. La evidencia documental, que se tiene información elaborada como documentos sustentatorios, cartas, contratos y registros de contabilidad. La evidencia testimonial se obtiene de otras personas en forma de declaraciones o confirmaciones. Y por último, la evidencia analítica, que consiste en realizar evaluaciones sobre información financiera, relaciones, comparaciones y análisis. El muestreo en la auditoría. El muestreo consiste en determinar una muestra representativa por su revisión, de cuyos resultados el auditor se forma una opinión sobre el universo de las transacciones y saldos. Esto se aplica tanto en los procedimientos de cumplimiento como en los procedimientos sustantivos. Y también se entiende por muestreo en auditoría que la aplicación de un procedimiento a una cantidad inferior a la totalidad de los componentes o elementos de un conjunto o población. Algunos riesgos de muestreo. Se sabe que existen dos tipos de riesgo de muestreo. Uno sería el riesgo de que el auditor concluya, en el caso de una prueba de control, que el riesgo de control es inferior a lo que realmente es, o en caso de una prueba sustantiva, que no existe error material cuando en realidad sí existe. Este tipo de riesgo se afecta a la efectividad de la auditoría y conlleva una opinión de auditoría inapropiada. Y otro sería el riesgo de que el auditor concluya. En el caso de una prueba de control, que el riesgo de control es superior a lo que realmente es, o en caso de una prueba sustantiva que existe error material, cuando en realidad no existe. Este tipo de riesgo afecta a la eficiencia de la auditoría, por cuanto conllevaría trabajo adicional para establecer que las conclusiones iniciales fueron incorrectas. Gracias. Eso sería todo.